Avanzada, hermanos. Estamos avanzada la ciencia. Bueno, voy a compartiros un poquito de la palabra del Señor. Unos minuticos. Voy a hablaros acerca de la palabra del Señor, de la Escritura, lo importante que es, lo necesaria que es, lo imprescindible que es tener los conceptos claros de la Escritura. Pero antes de llegar allí, pues yo tengo que deciros varias cosas. Vamos a tomar un texto, no sé, Chencho, ¿puedes poner Efesios 6:10, por ejemplo? Vamos a predicar de Efesios 6:10. Creo que es el 10, sí. A ver, ¿podéis leer ahí todos conmigo? A ver, hermanas, el verso 10 solo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a repetirlo. Conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Esto es pedagogía bíblica. Ese texto le vamos a dejar por ahí por el aire porque le recogeremos más tarde. Pero solamente vamos a cambiar una pequeña frase que es la más importante de ese texto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Mirad, la Biblia cuando habla del Espíritu, la Biblia habla del Espíritu de Dios, del aliento de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, cuando se refiere al Espíritu. Cuando se refiere al Padre, en el Nuevo Testamento vemos cuando aparece la palabra Dios, normalmente hace referencia al Padre. Coger ese dato. Leéis en el Nuevo Testamento y aparece la palabra Dios, está haciendo relación al Padre. Pero cuando aparece la palabra Señor, está aludiendo a Cristo, a Jesús. Cuando habla del Señor, está hablando de Jesús. La palabra Señor, traducida del griego, del manuscrito griego, donde se traduce, es la palabra Kyrios, que es Señor. Si cambiamos esa palabra y ponemos, en vez de poner el Señor, ponemos Jesús, que es un sinónimo de Señor, diría el texto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Jesús y en el poder de su fuerza. Ya coge forma esto: fortaleceos en Jesús y en el poder de su fuerza. Entonces vamos a ver dónde radicaba la fuerza de Jesús para poder caminar en la tierra, en su ministerio terrenal, dónde se apoyaba Jesús para poder enfrentarse al diablo, para poder hablar con los fariseos. ¿Dónde estaba la fuerza de Jesús en su ministerio terrenal? Si vamos al bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3 y el capítulo 4, los dos capítulos, capítulo 3, y vemos el bautismo de Jesús. Y el capítulo 4, atención ahora, da igual que no leáis ahí ahora porque no me interesa que leáis, me interesa que estéis aquí. Capítulo 3 y 4 de Mateo, pon el 4 si quieres. Aquí, ahí el 3 está, a ver el 3, Chencho. Mira. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él de Jerusalén toda Judea para que eran bautizados. En fin, el verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Pero fijaros, según está bautizando, aparece la figura del Mesías, aparece Jesús para que sea bautizado por Juan. Y cuando viene Jesús al bautismo de Juan, la Biblia dice, y lo dice muy claro, que Juan de alguna forma se negaba a bautizar a Jesús.
y le decía: yo no te bautizo a ti, tú eres quien tienes que bautizarme a mí. Si yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado, ¿cómo voy a bautizarte yo? Pero Jesús le dijo: Juan, bautízame, porque así conviene que se cumpla toda la justicia. Y entonces Juan le bautizó. Pero al bautizar a Jesús, lo dicen muy claro los textos, en el capítulo 3 y en el 4 de Mateo, cuando Jesús sube del agua, dice la Biblia que aparece una voz en los cielos. Esa voz es importante, es una voz pública. Aparece una voz en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Pero dice la Biblia que vio descender al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, que se posaba sobre él y permanecía sobre él. El dato no es que se posara sobre él, sino que permanecía sobre él. Porque el Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento solamente eran ungidos profetas, sacerdotes y reyes. Y nadie era templo del Espíritu Santo o podía tener el Espíritu Santo perenne en el Antiguo Testamento. Por eso ese dato es importante, porque dice que vino el Espíritu Santo, posó sobre él, dice, y permanecía sobre él. No venía el Espíritu Santo intermitentemente, o venía, tomaba al profeta, hablaba. No, sino que permanecía sobre él. Ahí hay una declaración, hermanos, muy importante. Es una declaración muy fuerte de la Trinidad. No sé cuántos, con mucho respeto hablando, hermanos, cuántos ven los TikToks, pero si están encendidos los TikToks, hermanos, de los mesiánicos, de los judíos, que dicen que la Trinidad no existe, los unicitarios, que es el Padre es Jesús en el Antiguo Testamento, que Jesús en su ministerio terrenal y que el Espíritu Santo era Jesús, que solamente hay un Dios uno, una persona, en tres manifestaciones, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios es una sola esencia, un solo Dios, en tres personas diferentes, pero no individuales. ¿De acuerdo? Entonces, son tres personas distintas. Os quiero llevar aquí para aclararos algo. Y ahí es una declaración, hermanos, de la Trinidad de Dios, para que lo sepáis. Cuando dicen que la Trinidad no existe, que no es bíblica. Es verdad que la palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia, es verdad. Tampoco encuentras en la palabra, como decía el hermano, la palabra abuelo. Pero sabemos que los abuelos existen. La Trinidad no existe en la palabra, pero sabemos que está el concepto de la Trinidad. Entonces, cuando Jesús es bautizado, aparece la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Aparece el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y aparece el Verbo de Dios hecho carne, el Hijo bautizándose. Ahí vemos la Trinidad. Es un texto muy poderoso, muy fuerte para apoyar la Trinidad. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo en forma como de paloma, y el Hijo siendo bautizado. Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Ahí tenemos la Trinidad. Pero fijaros bien, cuando habla esa palabra que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, fue una voz pública, porque dice: y se oyó en los cielos una voz. Esa voz fue pública, y si la escucharon los hombres, también lo escucharon las huestes angélicas, pero también lo escucharon los demonios. Esa voz fue escuchada. Fue una voz pública de Dios. ¿Y por qué digo que lo escucharon los demonios? Lo vamos a ver después, más adelante. El caso, hermanos, que ahí hay una declaración mesiánica declarando el verdadero Mesías. ¿Por qué, valen? Porque al decir el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y descender el Espíritu en forma como de paloma, estaba dando cumplimiento a Isaías capítulo 61. Búscamelo. Estaba dando cumplimiento a Isaías 61. Mirad qué cumplimiento más extraordinario tiene. La voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Isaías 42 lo dice esa palabra: mi amado, en quien tengo mi complacencia. Pero en Isaías capítulo 61
Mirad lo que dice, qué bonito, y cómo se desarrolla el ministerio de Cristo, hermanos, cómo se desarrolla Isaías 61. Mira, dice el profeta, esto es mesiánico, todo esto es en relación a Cristo, El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a los enlutados. Fijaros cómo se desarrolla el ministerio de Cristo terrenalmente. Fijaros qué palabras, hasta consolar a los enlutados, hermanos. Qué frases, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Mira, eso, consolar a los enlutados, hermanos, no es que lo diga ya el profeta Isaías, es que lo hemos vivido nosotros en nuestra propia carne, lo estamos viviendo. Os lo prometo. En casa hablando están mis hermanos diciendo, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podemos estar tan tranquilos? ¿Cómo podemos tener tanta tranquilidad, tanta paz, tanto conformismo? Hermanos, el Espíritu Santo da consuelo a los enlutados. Si no, hermanos, ¿cómo creéis que podíamos estar, mi yerno el Quique ahí, predicando que subió el otro día, mi cuñado, nosotros, hermanos, con estas tragedias que pasan en la vida, tragedias tan grandes y tan fuertes? Pero, hermanos, qué complacencia, qué conformismo, qué tranquilidad, qué descanso tenemos en Dios. Y estamos viendo ese texto, consolados y que consuela a los enlutados. Pero el texto de Isaías, concretamente, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y esta traducción dice, no sé qué traducción está usando, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. Pero los textos más normales dicen a predicar y a sanar a los pobres. Dice a los pobres y abatidos. Por lo tanto, hermanos, el Mesías profetizado tenía que relacionarse con los pobres. Y al relacionarse con los pobres, la paloma del Espíritu en forma de paloma posa sobre Jesús. ¿Por qué? ¿No os habéis preguntado por qué el Espíritu desciende en forma de paloma? ¿Alguien sabe con qué animal en el Antiguo Testamento se relaciona el ministerio? ¿Me lo podéis decir alguno? Que si lo sabéis. ¿Con él? Con el buey. ¿Veis cómo si lo sabéis? En el Antiguo Testamento el ministerio, el profeta, el servicio se relacionaba con el buey. Pero es que ahora, para declarar el ministerio mesiánico de Cristo, el Espíritu Santo no aparece en forma de buey, declarando el ministerio público de Jesucristo. En Deuteronomio, hermanos, dice, no pondrás vocear al buey que trilla. Y después lo dice Pablo. Y dice Pablo, ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice por los que predicamos? ¿O lo dice por los que servimos? No pondrás vocear al buey que trilla. Y en Deuteronomio lo dice, porque está hablando del ministerio, del profeta, del trabajo, del servicio del Señor. Está relacionado con el buey. Entonces, no apareció el Espíritu Santo con una forma de buey, aparece con una forma de paloma. ¿Por qué? Porque la paloma era la ofrenda de los pobres. La Biblia dice, cuando vengas a traer ofrenda, trae un cordero. Pero Dios, qué sabio, había familias que no tenían para un cordero. Pero si no tienes para un cordero, trae una paloma, un palomino. Una paloma estaba al alcance de cualquiera. Y era la ofrenda que traían los pobres. Los que tenían dinero traían corderos, pero el que no tenía, ¿qué hago? No puedo ofrecer nada al Señor. Sí, una palomita. Y Dios aceptaba la paloma. La paloma era la ofrenda de los pobres. Y ahora aparece el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, relacionándose con los pobres, cumpliendo el Salmo 61, que cuando viniera el verdadero Mesías se iba a relacionar con los pobres, porque traía libertad para los cautivos, para los oprimidos del corazón, y traía buenas nuevas. ¿A quién? Dice, a los pobres. Pero no por ser pobres económicamente, sino por ser los menospreciados, por ser los apartados, por ser los necesitados. Y ahora, hermanos, cuando desciende la paloma, está diciendo que se asocia con los pobres, porque el Mesías venidero tenía que asociarse con los pobres. Pero hay otra cosa más.
A ver si podemos ir rápido para tocar el texto primero. Había otra cosa más, y es que, ¿cuántos saben qué soltó Noé en el arca cuando el diluvio? Hubo un diluvio. Y soltó dos cosas. Cuervo y una paloma. Estamos haciendo pedagogía bíblica. Quiero predicarlo así. Entonces, soltó una paloma. La paloma es un animal limpio. También soltó un cuervo, pero los cuervos iban y tardaban días en venir. Y venían. Porque, hermanos, con el diluvio pues había muchos cuerpos de animales flotando. Se posaban, son animales carroñeros, pero la paloma no. La paloma salía, pero como no había nada donde pisar, como no podía poner la palma de su pie en ningún sitio, volvía. Y entonces Noé se daba cuenta de que el agua todavía no había cesado, porque la paloma iba, pero venía. No se posaba en ningún lado, no había donde poner la planta del pie. Era un animal limpio. Entonces lo que hacía Noé era soltar la paloma. La paloma se iba, pero venía, porque no podía posarse en ningún sitio más. El agua no había cesado. Pero ocurrió un día algo. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que Noé soltó la paloma y la paloma tardó en venir, pero cuando vino traía una rama de olivo en el pico. Señor. ¿Y sabéis lo que le estaba diciendo a Noé la paloma? Cuando venía con la rama de olivo, le estaba diciendo: Noé, el juicio ha cesado. Las aguas han bajado. Hay tierra donde pisar. Noé, te traigo una señal. La rama de olivo seca. Hay tierra. El juicio ha cesado. Ahora, hermanos, Cristo, cuando ha venido el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, está dando cumplimiento al profeta Isaías de que era la ofrenda de los pobres, que se asociaba con los pobres, pero también traía buenas noticias. El juicio ha cesado. El juicio ha parado. Ha venido el Mesías. Hay libertad para los cautivos. Hay consuelo para los enlutados. Hay libertad para los oprimidos de corazón, para los quebrantados. Estaba diciendo esa paloma, hermanos, estaba diciendo: hoy se ha cumplido el profeta Isaías en medio de vosotros. Fijaros bien, sin frases, pero esa paloma, ¿qué estaba diciendo? En el pueblo judío no entendían. Es que el pueblo judío entendía eso. La paloma se asociaba con la ofrenda de los pobres y la paloma se asociaba con buenas noticias. Pues ahí está, ha llegado el Mesías, que se asocia con los humildes de corazón y se asocia también, hermanos, con las buenas noticias. Hay buenas noticias, el Mesías ha llegado. Y, hermanos, dice la Biblia, vamos corriendo, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora estamos en materia unos minutos, Fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, el Señor tuvo hambre. Es lógico, Maika, es lógico, hija. 40 días sin comer, tiene hambre. Porque, atención, la necesidad no es pecado. La tentación no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado. Ser tentado no es pecado. Por eso la Biblia no nos exhorta a no ser tentados, sino a no caer en la tentación. ¿De acuerdo? Entonces, aparece después de 40 días y 40 noches que tiene hambre y dice la Biblia, fijaros cómo habla la Biblia de claro. Jesús tuvo hambre después de 40 días, dice, y aparece el tentador. Válgame Dios. ¿No os dais cuenta? ¿Cogéis la idea? Tiene hambre después de 40 días, dice, y aparece el tentador. ¿Ha visto, Javi? No apareció al principio del ayuno. No aparece a la mitad del ayuno. Jesús está con toda fuerza. Pero no olvidéis que aunque Jesús era Dios, 100% Dios, Jesús era hombre, 100% hombre. Y tenía necesidades físicas y fisiológicas. Y tenía hambre. Y ahora ya estaba débil, su cuerpo estaba débil. Y cuando tenía hambre aparece el tentador. ¿Sabes, hermanos, que el tentador va a venir a ti en tu debilidad?
que cuando tú estés ahí, mira, tienes una temporada extraordinaria, que estás buscando a Dios, que no faltas un culto, que no faltas una reunión, que estás entregado, que estás ahí y estás bendecido, una maravilla. Bueno, puede venir el tentador, pero estás muy fuerte. Pero cuando te has dejado un poquito, cuando has dejado la comunión, cuando has dejado el congregarte, cuando has dejado las cosas de Dios, cuando estás un poquito frío, ¿no has visto que parece que todo te ataca? Parece que todo te ataca, hijo mío. Porque el tentador viene cuando estás débil, no cuando estás fuerte. Y ahora aparece el tentador y le dice, escuchad bien, entramos en materia, hermanos. Dice, ya que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y digo que dice, ya que eres Hijo de Dios. Porque Reina Valera del 60 dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y muchos lo hacen como interrogante, como pregunta, si eres el Hijo, como que no sabía si eres el Hijo. Pero es que, aun Reina Valera del 60, no hay signo de interrogación. Dice, si eres el Hijo de Dios, es decir, que lo sabía que era. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que era el Hijo de Dios. Por eso las traducciones más fieles, las traducciones ya más críticas que se llaman, aparece el texto de esta manera. Ya que eres el Hijo de Dios. Es decir, no tengo duda que eres el Hijo de Dios. Ya que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿por qué sabe? ¿Por qué sabe que es el Hijo de Dios? ¿Por qué dice ya que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué lo sabe? La voz que ha habido cuando ha sido bautizado, por eso he dicho que lo escucharon los demonios, lo escucharon los hombres, lo escuchó la voz de la celestial, porque fue la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 61. Por lo tanto, Satanás sabe que es el Hijo de Dios. Dejadme deciros, estaban reunidos los fariseos y Jesús con ellos y le dicen, tú echa a los demonios por el principio de los demonios. Y Jesús dice, si yo echo a los demonios por el principio de los demonios, ¿por qué lo echo a vuestros hijos? Pero si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios echo a los demonios, el reino de los cielos ha llegado. Pero entraba en una conversación y le dice muchas cosas, hermanos, pero es que él se centra en un detalle tan importante. Dicen, nuestro padre es Abraham. Ellos, escúchame bien, que esto es muy fuerte, hermanos. Los fariseos decían, nuestro padre es Abraham, como diciendo, ¿qué nos vas a hablar tú? ¿Qué nos quieres decir tú si sabemos tu nacimiento y tu procedencia? Que vienes de José y María y conocemos el matrimonio. Que ya habían ruidos, hermanos, de que José no era el padre de Jesús. Esos ruidos estaban, tirad de historia y lo veis. Y los fariseos, de alguna forma, le están diciendo, nuestro padre es Abraham, nosotros sabemos dónde vivimos. Nuestro padre es Abraham. ¿Qué nos vas a decir tú? Que conocemos tu procedencia. Pero Jesús les dice, no, vuestro padre no es Abraham. Si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. Vuestro padre es el diablo. ¡Oh, qué serio es eso! Es muy fuerte. Vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. ¿Sabéis, hermanos, que hay gente que... Nuestro padre es Abraham? Aquí, no me refiero a la iglesia, me refiero que hoy en día. Nuestro padre es Abraham, en otras palabras, que yo soy del culto. Que yo voy al culto. Que yo soy de Dios. Y esta mañana, con un hermano, hablando de un tema así, porque me ha hecho una pregunta y no sé, y le estaba diciendo, mira hermano, créeme, que hay muchísima gente que están en los cultos, que llevan años en los cultos, y no han nacido de nuevo. Pero el problema es que viven engañados, de tal manera que hablas con ellos, tienen una vida mundana, pero les dicen ellos que son de Dios, y están esperando a ver si viene el Señor bendito. A ver si, que lo dicen, hermanas, que os menciono a personas. A ver si viene el Señor bendito. Ah, que te crees tú que te vas con el Señor bendito. Si viene Cristo, que tú te vas con Él. Teniendo una vida como la tienes, una vida de mundano. Pero creen eso, hermanos. Y sacan la rama. Es que yo un día acepté al Señor. Es que yo un día hice una oración. Es que yo voy al culto de cuando en cuando. Tú pregunta a algunos si creen que no son salvos. Te dicen que son salvos todos. No hay uno que te lo diga. Y sacan la rama, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús dice, no, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo.
¿Por qué? Y les dice, atención, vuestro padre es el diablo y tenéis los deseos de vuestro padre el diablo. ¿Qué deseos? Y dice Jesús, él, el diablo, es homicida desde el principio. Homicida desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué él es homicida? La Biblia habla, hermanos, que Caín mató a Abel. Y Dios habló con Eva y la engañó. Y Caín mata a Abel. El diablo estaba detrás. Y Jesús dice, él es homicida, asesino, desde el principio. Y vosotros tenéis los deseos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Dice, porque procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad. Procuráis matarme a mí. Y tenéis los deseos de vuestro padre. ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha perseguido la simiente. Siempre ha querido exterminar la simiente, porque hay un versículo en la Biblia que le llaman el protoevangelio, Génesis 3:15. Hay una profecía que Dios da y dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá la cabeza y tú le irás el calcañar. Satanás sabe la profecía que Dios ha dado, que se va a levantar uno de la mujer, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él sabe que de la mujer tiene que nacer uno que le va a pisar la cabeza. Y atención ahora. Ha ido pasando el tiempo, pero ha nacido Caín, ha nacido Abel. El diablo ha visto a Caín, ha visto el corazón de Caín y dice la Biblia que Caín era del maligno. Lo dice, ¿verdad? Ha examinado a Caín y el diablo ha dicho, este no puede ser la simiente, es peor que yo. Pero que yo, este no es la siguiente. Ha visto a Abel que ofrecía, que Dios se agradaba de la ofrenda de Abel. Dice, ya está, este es la simiente, este es quien me va a derrotar a mí, quien me va a pisar la cabeza. Lo ha profetizado Dios, que de la simiente de la mujer, de lo que nazca de la mujer, uno me va a derrotar a mí. Pues tengo que acabar yo con él antes. ¿Y qué ha hecho? Meter celos a su hermano, meterle envidia a su hermano. ¿Para qué? Para que acabara con Abel. Y así lo hizo. Hermanos, salgamos al campo y ya conocí la historia. Caín mata a Abel. Pero después, con el tiempo, Dios ha bendecido a Eva y ha vuelto a tener un hijo. Y la ha llamado Set en lugar de Abel. Y los hombres empezaron a invocar de nuevo a Dios. Y empezó otra vez. Y el diablo, a través de los siglos, hermanos, ha ido persiguiendo la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Quién es? ¿Quién es el que me va a derrotar la cabeza? ¿Quién es el de la profecía del Génesis? ¿Quién es? ¿Quién es? Ha empezado a examinar con el tiempo. Ha aparecido un tal José. Es este. Hay que meterle preso. Hay que matarle. Hay que terminar con él. Ya sabéis lo que pasó con José. En la cárcel, desprestigiado, pero al final Dios le pone como gobernante. Así, hermanos, siglo por siglo buscando la simiente, porque él nunca lo ha sabido. ¿Quién era la simiente profetizada de Génesis? Pero ahora Jesús les dice, tenéis los deseos de vuestro padre. Porque él es asesino, homicida, desde el principio. Y vosotros queréis matarme a mí, que soy la simiente. Como soy la simiente, tenéis el mismo deseo de vuestro padre el diablo. El diablo ha perseguido la simiente para matarla. Por eso mandó matar a los niños de 2 años con Herodes. Por eso siempre ha perseguido la simiente. Quería acabar con la simiente. Y Jesús dice, tenéis los deseos de vuestro padre el diablo. Él ha querido buscar y matar la simiente, pero vosotros queréis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, que yo soy la simiente y queréis acabar conmigo. ¿Os dais cuenta? Satanás no sabía, pero es que ahora, en el bautismo, hermanos, en el bautismo, Jesús, cuando es bautizado, esa voz en el cielo que ha hablado, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dando cumplimiento a Isaías 61. Ahora el diablo sí sabe quién es. Y aparece el tentador después de 40 días. Muy rápido, hermanos, déjame 10 o 12 minutos. Y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, Satanás, escrito está. Venga, ¿cómo dice? Venga, hijas, no solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Vale. Fijaros bien. Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bien. Pero en la segunda tentación,
El diablo le enseña, no me digáis cómo porque la Biblia no lo dice, le enseña los reinos del mundo, los tesoros del mundo, la gloria de ellos, y le dice Satanás a Jesús: mira, Jesús, todo esto, toda la gloria y de los reinos del mundo, te los entrego a ti si postrado me adorares. Si postrado me adoras, te lo doy. ¿Sabéis, hermanos, que el diablo conoce mucha Biblia? ¿Y sabéis que estaba profetizado para Jesús el Salmo 2? El Salmo 2 dice el Padre al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuyo los confines de la tierra. Pídeme y te daré las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo 2, que está profetizado para él, ahora se lo quiere ofrecer el diablo. Atención, si postrado me adoras, te lo entrego yo ahora, no tienes que hacer más. Póstrate y te lo doy. Lo que te ha profetizado tu padre te lo doy yo ahora. Es decir, desvincúlate del programa, desvincúlate de tu padre, salte, que tienes autoridad, que eres el Hijo de Dios, que tienes autoridad, salte, desvincúlate un poco y hazlo, y yo te lo doy ahora. Pero Jesús le dice: Satanás, escrito también está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Número 1, Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué va primero? ¿Qué dice primero? Adoración. Y después, servir. Adoración, servicio. Adoración, servicio. Nos matamos por servir, pero poco por adorar. Y Jesús pone la taba donde debemos de buscarlo con integridad. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Adorar, servir. Adoración, servicio. No podemos servir si primero no adoramos, porque si no sería un servicio falso. Podemos servir, claro que podemos servir, pero si no adoramos es un servicio falso. No vale. Por eso marca las pautas el Señor diciendo: a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Primero adoración y después servicio. No podemos servir si primero adoramos. ¿Y qué es adorar? Orar ahí de rodillas, eso es una parte. Una parte. Adorar es orar, pero adorar es mi vida, es mi ofrenda a Dios, es mi diario. ¿O qué pasa? ¿Que solo adoro cuando me pongo de rodillas o vengo al culto? ¿Y las demás horas del día qué pasa? Cuando estoy en el mercado, adoro. ¿Sabes cómo adoro? No mintiendo a las señoras. Las puedo engañar. Como algunos dicen: señora, plata. La bisutería, el pastor lo sabe. Algunos: es plata. Es barato esto, plata. Y resulta pues que no es nada. ¿Cómo adoramos, hermanos? Nuestra vida es la adoración, Nicky. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos en el trabajo, en la casa. Eso es adoración, servicio. A tu Dios adorarás, a solo servirás. Hay mucho que hablar ahí, ¿vale? Os voy a decir 2 datos y cerramos con el texto, para no alargarme, que si no me da. Y cerramos con el texto del principio. Hay muchos datos, pero lo voy a dejar. Mirad, una de las cosas importantes cuando Marta y María, Jesús va a la casa de Marta y de María. Y María, dice la Biblia, que se sienta a los pies de Jesús. Pero Marta empieza a atender las cosas. Y ahora Marta le dice a Jesús: Soraya, le dice Marta a Jesús: maestro, no te da cuidado. Es que hay mujeres muy afanosas también con la casa. Y le dice: maestro, no te da cuidado que mi hermana está ahí a tus pies y yo estoy aquí haciendo las labores y sirviendo. Ella esperaba una contestación mejor, pero se llevó un chasco porque Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas cosas. Una cosa era necesario hacer, dice el Señor. Una, que no te falta hacer muchas. Una cosa era necesario hacer. Marta, Marta, afanada y turbada. Escucha, son palabras de Jesús. Mujeres, atención a esto. Samara, a ti también. Mujeres, atender a esto.
Marta, Marta, afanada y turbada. El afán produce turbación, son palabras de Jesús. Cuando te afanas, te turbas. Por eso dice afanada y turbada, porque el afán produce turbación. Estás con muchas cosas, las muchas cosas te turban. Una era necesaria, una. Y María ha escogido, dicen los textos originales, ha escogido la mejor parte, no dice la buena, porque algunos dicen, y María ha escogido la buena parte. No dice buena parte, porque si dijera María ha escogido la buena parte, estaría diciendo, Marta, lo que tú haces es malo, porque lo que hace María es bueno. Está la buena parte y lo tuyo es la mala parte. Pero no dice buena, Raquel. Dice, y María ha escogido la mejor parte. ¿Por qué? Porque servir, Marta, es bueno. Pero estar a mis pies y tener relación conmigo es mucho mejor. Por eso María ha escogido la mejor parte. Servir es bueno, pero estar a sus pies es mejor. ¡Amén! Servir es bueno, pero tener comunión con Dios es mejor. ¡Amén! Servir es bueno, pero tener relación con Él es mejor. ¡Amén! Y el tercer punto, hermanos. Le sube al pináculo del templo y le dice, en otras palabras para que lo entendáis, y le dice el diablo a Jesús, bueno, chacho, ¿me estás citando Biblia? Pues yo también te doy la Biblia, que sabe también se Biblia. Y le cita la Biblia al diablo, Javi. ¿Has visto? Claro, tú dices, escrito está, no solo de pan vive al hombre, escrito está, a tu Dios adorarás. ¿Tú quieres Biblia? Pues yo te voy a dar Biblia. Mira, Jesús, tírate de aquí abajo, porque escrito está. Dice el diablo, escrito está, no me digas que no. Y le cita el Salmo 91. Y le dice, tírate, porque escrito está, le dice el diablo. A sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Satanás le dice, tírate, está escrito, para que sus ángeles te sostendrán para que no tropieces. Tírate, pero el texto dice, para que no tropieces. Ojo, tírate, para que no tropieces. Pero Dios decía, tírate. Y él dice, para que no tropieces. Porque una cosa es tirarse y otra cosa es tropezar. Una cosa, hermanos, es que yo tropiece y me caiga en el río. Y otra cosa es que yo me tire en el río. Una cosa es tropezar y otra cosa es tirarse. Para los que se tiran no hay nada. Pero para los que tropiezan hay manos que te levantan, manos que te restauran. Para los que tropiezan, si has tropezado no te hundas. Hay una mano que te levanta, que Él no te va a apuntar con el dedo, que Dios es compasivo y entiende tu situación. Si tú has tropezado hay una mano que te levanta. Para los que se tiran, no. Los que se tiran sin dolor, los que se tiran, no. Pero aquellos que tropiezan hay una mano que te restaura. Por eso le dice el diablo, tírate, para que no tropiece. Una cosa es tirarse y otra es tropezar. Si has tropezado, tienes solución. Si has tropezado, la mano de Dios está para ayudarte. ¡Aleluya! Y para levantarte de tu caída. Si has tropezado, tienes a verlo. Y Jesús le dice, este es el final, hermanos. Y Jesús le dice, Satanás, escrito también está. Es decir, predicadores, escrito también. Le está diciendo Jesús, no me hagas de un texto una doctrina y no me malinterpretes los textos y me hagas una doctrina falsa. Le está diciendo, escrito también está, equilíbrate. Satanás, equilíbrate. Escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es no tentarle? Es ponerse a un peligro sin necesidad, es tentar a Dios. Pero la Biblia es más profunda, hermanos. ¿Sabéis lo que es tentar a Dios profundamente en la Biblia? Dice uno de los textos del Nuevo Testamento, cuando pedían agua y tuvieron que dar agua al Señor a través de la roca y no creyeron a Dios, y ahora ¿sabéis lo que les dice? Las llama a ese lugar Masai Meriba, el valle de la rencilla. Dice, donde me tentaron vuestros padres. Donde me tentaron. Entonces, ¿por qué dice Dios, donde me tentaron vuestros padres? Porque no le creyeron a Dios. Iban por el desierto. ¿Para qué nos ha sacado? Para morir de sed, para morir de hambre. Y se acordaban de Egipto. ¿Qué nos ha sacado Dios? Dudaron de la palabra de Dios. Y el no confiar en Dios, el dudar de la palabra de Dios es tentarlo, hermanos.
¿Qué os parece? El dudar de la palabra de Dios es tentarlo. Por eso dice Dios, donde me tentaron vuestros padres, porque no creyeron en mí, en lo que les dije. Los judíos creían en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Y no le creyeron a Dios. Y eso era tentarle. Debes de confiar en la palabra. Debes de creer y apoyarte en la palabra. Y le dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Pues este es el final del mensaje. Efesios. Ahora, cogemos el texto y ya finalizamos. Por lo demás, hermano mío, fortaleceros hemos cambiado esa palabra, Señor por Jesús. Fortaleceros, hermanos míos, en Jesús y en el poder de su fuerza. ¿Dónde radicaba la fuerza de Jesús? Aparece el tentador y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto daréis y postrado me adoraréis. Escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tírate de aquí abajo. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde radicaba la fuerza para vencer la tentación del diablo? ¿Dónde estaba la fuerza de Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra era la fuerza, era el poder, era la autoridad para que el diablo retrocediera. Escrito está, escrito está, escrito está. Es la palabra de Dios, hermanos. Nuestra fuerza, la comunión, la oración, el culto, pero sobre todo aquí tienes las armas para enfrentarte al diablo, porque no podemos ser ignorantes, hermanos. Hay muchos que dicen la fe es creer lo que no veo. De acuerdo, lo dice la Biblia. Puedo creer en lo que no veo, puedo creer en lo que no estoy viendo, pero jamás puedo creer en aquello que no tengo información. ¿Por qué creo en la resurrección de los muertos? Porque lo dice la Biblia, tengo información. ¿Por qué creo que está el cielo y está el infierno? Porque lo dice la Biblia, tengo información. ¿Por qué creo, hermanos míos, que hay un cielo donde tenemos que ir, que los muertos tienen que resucitar? ¿Por qué creo la gloria de Dios en el cielo? ¿Por qué creo en Jesucristo y en el Espíritu Santo? ¿Por qué creo que Cristo ha venido y con su sangre me perdona y me limpia los pecados? Porque lo dice la Escritura. Tengo información y al tener información eso produce fe en mí, porque el mensaje produce fe. Por lo tanto, la fuerza para que camines es la palabra. Amén. La fuerza para que te ubiques es la Escritura. La fuerza para que contrarrestes al diablo es la Escritura. Así que te dejo, que me he tirado mucho tiempo y no me quería tirar tanto tiempo. Así que te dejo con estas palabras, ¿vale? Escuchadme bien, hermanos. Lee la palabra. Lee la Biblia, confía en la palabra, ama la palabra y come de la palabra para que puedas enfrentarte a los días malos. Que sientas escalofríos, no vas a conocer a Dios, ni te vas a poder enfrentar a nada. Que hables en lenguas, que es de Dios, que eres de Dios, de acuerdo, pero no vas a conocer a Dios por eso, ni que te tienes a casa concreta. Hazla concreta si quieres, que no vas a conocer a Dios, que Dios se ha revelado aquí. Dios se ha revelado aquí. Hazla concreta, pega saltos, haz escalofríos, habla en lenguas, haz lo que quieras, ¿de acuerdo? Que es de Dios, ¿de acuerdo? Pero no vas a conocer a Dios si no es por la revelación de la palabra. Así que, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer un poco más? Fortalécelo en la palabra. Un aplauso, que Dios te bendiga.